Bien, hoy quiero compartir con ustedes una historia o varios comentarios sobre la Biblia acerca de varios hombres que tuvieron fe, una fe inquebrantable, una fe que no se movió de ellos, se mantuvieron hasta la muerte. Entonces es una historias que vamos hoy en día a aprender para que nosotros podamos también mantener una fe en medio de todas las cosas que suceden, en medio de todas las enfermedades, problemas, guerras. A veces nos asustamos, pero debemos de mantener la fe en Jesús, porque sabemos que Él tiene el control. Entonces, en esta mañana quiero que hablemos, y dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el verdadero universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo eso es fe. Entonces, la fe es algo bien importante. Es algo que el ser humano no debe perder en ninguna manera. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla de ella. O sea, aún Abel ya no está vivo, murió, pero hasta hoy en día sabemos que entre esos dos hermanos, la ofrenda que dieron cada cual, simplemente la de Caín fue rechazada y la de Abel fue aceptada. ¿Por qué? Porque Dios pidió una ofrenda, entonces Abel obedeció a Dios por fe, sin saber lo que realmente quería, pero ofreció lo que a Dios le agradó. Así que aún hoy en día podemos nosotros darnos cuenta de ese testimonio de Abel. Ya muerto, tenemos una historia registrada en la Biblia que obedeció a Dios, por eso fue aceptada su ofrenda. Entonces vemos también a Enoc. Hablamos de Enoc, un personaje que también lo tenemos registrado, y dice aquí Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cuál es el testimonio que tenemos de Enoc? No habla mucho la Biblia, pero en Génesis 5:24 dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, ¿cuántos años vivió Enoc? 365 años. Entonces, imaginémonos, 365 años caminó Enoc con Dios y desapareció. Aquí Hebreos nos está diciendo que lo transpuso Dios. Lo buscaron. ¿Dónde está Enoc? No está. No lo encontraron, dice. No lo encontraron porque Dios se lo llevó. Y Génesis nos está indicando que se lo llevó porque tenemos el testimonio de que por fe caminó con Dios y entonces Dios se lo llevó. Tenemos el otro personaje, Noé. Noé también por la fe, cuando fue que escuchó a Dios, voy a traer un diluvio, quiero que hagas un arca. Sabemos la historia, está registrada también en la Biblia. Vemos que Noé, por esa fe, que en ese tiempo nunca había llovido, pero Dios le dijo, va a haber un diluvio, así que hazte un arca, le dio las medidas de cómo lo iba a hacer, y por fe Noé empezó a trabajar e hizo el arca, y fueron los que se salvaron. Noé estuvo en uno de los personajes que mantuvieron la fe, que en ese tiempo muchos no creyeron y perecieron. Y Noé obedeció a Dios, Noé escuchó la voz de Dios, Noé fue por la fe que él entró en el barco, en el arca que Dios mismo le dijo que hiciera, y se salvó. ¿Cuál otro personaje tenemos? El de Abraham. Abraham, dice Hebreos, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir
al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham salió sin saber a dónde iba, pero no encontró lugar. Siguió errante por la tierra. Entonces vemos que Abraham al final, después, Dios le habló y le dijo, tú vas a tener un hijo, en el cual voy a hacer descendencia, y tu descendencia va a ser como la arena del mar. Entonces Abraham por fe creyó en estas palabras que Dios le había dicho. Pero ¿qué sucedió? Después Abraham escucha la voz de Dios nuevamente y le dice, sacrifícame a tu hijo. Cuando Isaac nació, Dios se lo pide como sacrificio. Entonces, ¿dónde está la descendencia que Dios le había dicho que iba a tener? Porque dice, en Isaac vas a tener una descendencia. Y ahora se lo está pidiendo como sacrificio. Pero ¿saben lo que hizo? Abraham obedeció simplemente por fe. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era el que estaba hablando. Entonces, por fe aceptó sacrificar a Isaac. Pero sabemos la historia, en el momento cuando él iba a degollar a Isaac, su hijo, viene y aparece un cordero. Entonces Dios proveyó de cordero. Isaac no fue sacrificado porque Dios le había dicho que iba a tener descendencia, incluyendo a Sara. Sara allí forma parte de las personas que tuvieron fe, porque Sara ya de 90 años, y Dios le dice, vas a tener un hijo en esa edad, va a tener un bebé. No se podía creer, pero Sara creyó porque escuchaba la voz de Dios. Entonces, ahí vemos cómo estos personajes por la fe alcanzaron gran testimonio. Sin saber realmente a dónde iban a llegar, buscaban una patria, iban rumbo a la patria. ¿Qué pasó con Isaac? Si Isaac después tuvo a Jacob y a Esaú, los dos personajes quien les dio la bendición de promesas venideras. Jacob al final se convierte en Israel. Israel fue el que fue introducido a la tierra de Egipto. En el momento de la hambruna, llegaron a Egipto, donde ahí estaba José, uno de los hijos de Jacob. Las 12 tribus llegaron allí a Israel, a Egipto, donde fueron esclavizados por 400 años. Así que entonces, ahí vemos entonces cómo Jacob cambió de nombre convirtiéndose en Israel. Por eso hoy en día dicen el pueblo de Israel, que automáticamente viene siendo Jacob. Dios lo bendijo y ahí está la descendencia. Al final entonces salieron, José pronunció palabras de que el pueblo de Israel tendría que salir con mano fuerte, donde Moisés por la fe aceptó al invisible, dice la palabra de Dios, aceptó a Dios. Prefirió pasar las cosas terrenales antes dijo las cosas celestiales que las terrenales, porque estaba en Egipto, donde podía aprender en las escuelas, pero sufrió como esclavo, donde al final dice la Biblia que celebró la Pascua, pintando en los dinteles de los apartamentos de cada uno de los del pueblo de Israel para que no muriese en la muerte de los primogénitos. Entonces él hacía todo esto, Moisés siendo grande hacía todo esto simplemente por fe. Fue errante, llegó al monte donde encontró a Jetro, donde estaba ahí con las ovejas, y fue allí donde Dios lo llamó para que sacara a su pueblo Israel. Moisés sacó al pueblo de Israel, dice la Biblia, con mano fuerte, sacaron al pueblo de Israel, vinieron en el desierto, y la Biblia dice que por fe abrieron el mar
el mar Rojo y pasaron en seco. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de todo esto? Por la fe Moisés fue el que introdujo al pueblo. Después del desierto llegaron a la tierra prometida, la Canaán terrenal, donde Dios les había prometido que la iban de dar. Y todos estos hombres murieron. Anhelaban la patria, anhelaban un lugar mejor. Vivieron en el desierto, vivieron en las afueras de las ciudades, vivieron en casas hechas de madera. No tuvieron un lugar donde poder pasar bien. Sin embargo, tuvieron esa fe de que al final iban a recibir una patria mejor. Rahab, una prostituta, una ramera, también alcanzó la misericordia de Dios. Cuando Dios envió a los espías a través de Josué y Caleb para divisar la tierra, ellos venían, el ejército los perseguía, ella los ayudó. Entonces le dijo que yo voy a recibir de ustedes porque mi vida corre peligro. Ellos le dijeron, si tú haces eso, tú serás salva. Junta toda tu familia en tu casa y pon un listón rojo como señal para que mientras vengan a tu familia va a quedar a salvo. Y ella por la fe también alcanzó la misericordia de Dios. Así que vemos que la fe es muy importante. Hoy en día vemos tantas cosas pasar. Hoy en día mucha gente está con miedo. Entonces yo solamente quiero animarte. No tengas miedo. Simplemente ten fe. Ten fe en Dios. Él es el que maneja toda la situación. Es el que maneja todas las cosas y también te va a dar la parte que tú necesitas, como a estos hombres. ¿Y qué más puedo decir? Dice el versículo 32 de Hebreos 11. ¿Qué más puedo decir? Porque el tiempo no me alcanzaría para seguir hablando de personas que tuvieron fe en el tiempo antiguo. No me alcanzaría hablando de Sansón, Bará, Jefté, David, Samuel, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, mataron a filo de espada, sacaron fuerzas de donde no tenían, se hicieron fuertes en batallas, se pusieron en fuga a ejércitos enteros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrecciones, mas otros fueron atormentados, no creyendo el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Y no les importaba. O sea, fueron personas firmes, personas valientes, que no les importó hacer cualquier cosa por mantenerse firme, con esa fe inquebrantable, porque sabían que Dios les había de dar algo mejor. Así que ellos sufrieron vituperios, otros experimentaron azotes, y además de eso fueron encarcelados, fueron apedreados, arrastrados, puestos a prueba, fueron muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá. Muchos fueron vestidos con pieles de animales y fueron devorados por las fieras. Y esa era la fe de estos personajes, de los cuales hoy en día nosotros tenemos testimonio. Y todos estos, ¿por qué hacían eso? Simplemente por alcanzar una patria mejor. Se mantenían en esa situación por querer vivir una vida diferente, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos más perfeccionados aparte de ellos. Así que Dios, ¿por qué no les dio la patria? ¿Por qué no les dio lo que ellos querían? Pero dice aquí, Dios no proveyó alguna cosa mejor para ellos, sin dárnosla también a nosotros. O sea que la Biblia habla en otra parte de que Dios no hace acepción de personas. Dios da a todos por igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo mantenemos la fe firme como la tuvieron estos hombres, vamos a tener también
el galardón. Por eso en la lectura bíblica dice, la fe es las cosas de lo que no se ve ni lo que no se espera. Así que el que tiene fe es galardonador de lo que busca. ¿Qué buscamos nosotros? Una patria. ¿Qué buscamos nosotros? La salvación. Buscamos la vida eterna. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos que soportar hambre, si tenemos que soportar frío, si tenemos que soportar cárcel, si tenemos que soportar enfermedad, si tenemos que soportar cualquier cosa, sopórtala. Que al final dice Dios que tiene preparado para nosotros la vida eterna. Amén. Amén. Por mantener la fe firme en el invisible, vamos a tener lo que deseamos. Vamos a ser galardonadores de lo que buscamos. Y creo que todos buscamos la salvación. Así que tú que me miras hoy en día, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Salvación? ¿Quieres una vida tranquila? ¿Quieres una vida de paz? ¿Quieres una vida de felicidad? No pierdas tu fe. Aunque no la veas, aunque no veas nada, mantén tu fe hasta el final, que al final tú vas a ser galardonador de lo que tú deseas. Tú vas a tener todo lo que desea tu corazón mientras mantengas tu fe puesta en Dios. Él va a dar a todos, así como estos murieron, tienen reservado la patria que ellos buscaron, que nunca la tuvieron. Y tú y yo también buscamos hoy esa patria, también la vamos a tener junto con ellos al final. Por eso no te desanimes, no te desesperes en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte. Porque Jesús al final nos va a dar salvación y vida eterna. Esa patria donde solamente va a ser felicidad. Dios te bendiga en esta hora. Amén.